En este caso vamos a aprender a hacer caderazos con la técnica de las caderas básicas, de las rodillas básicas que hicimos en el vídeo anterior. Recordamos, las caderas básicas sería ir con la rodilla siempre hacia el suelo. Nosotros pensamos siempre en bajar cadera y no en subirla. Pienso siempre en bajar, en bajar, en bajar, en bajar. Porque si pienso en subir, al final voy a estirar una rodilla y es lo que no me interesa. La rodilla no se llega a estirar nunca. ¿Vale? Vale, pues con este movimiento lo que vamos a jugar son ya con cambios de peso. Si yo quiero hacer un caderazo hacia la derecha, lo que tengo que hacer es empujar fuertemente con mi rodilla izquierda. O sea, es como un juego de tenis. Nos vamos empujando de lado a lado la cadera y cambiando nuestro peso de lado a lado. Pero tenemos que tener claro que jugamos con las dos rodillas, no solo con una. Si ahora estoy sobre mi cadera derecha y me quiero ir a la izquierda, mi rodilla tiene que flexionar, la rodilla derecha, a la vez que mi rodilla izquierda se estira. Y así consigo ese movimiento fuerte, vibrante del caderazo. No se puede hacer solo con una rodilla porque una, no conseguiría el efecto y otra, me voy a lastimar muchísimo por la parte de atrás de la rodilla, del esfuerzo. Entonces, recordad que los movimientos de danza tienen que ser suaves, no puede causarnos ningún tipo de dolor en las articulaciones. Si eso pasara, consultadlo con vuestra profe, ¿de acuerdo? Porque algo mal seguramente estáis haciendo. Entonces, el caderazo básico, que estamos hablando de un caderazo básico de lado a lado, sería ir cambiando de peso de derecha a izquierda, jugando con las dos rodillas, que eso es lo importante. No solo con la derecha, o sea, si quiero ir a la derecha no puedo estirar solo la derecha, porque es que al final termino aquí arriba haciendo cosas muy extrañas. Siempre voy a jugar con mi rodilla y con mi cadera básica de lado a lado, de lado a lado. Y le voy a dar la intensidad que yo quiera darle, ¿de acuerdo? La intensidad que queramos, o muy poquita o muy grande, pero siempre jugando con las dos rodillas. La que empieza a jugar, la que empieza a trabajar, siempre es sobre la que tengo mi peso. Si estoy en la derecha, empieza la derecha a pasar el peso a la izquierda y la izquierda la recibe. Y viceversa. O sea, juegan siempre en conjunto. No pueden hacer las cosas por separado. ¿De acuerdo? Las caderas básicas funcionan así para hacerlo bien. Pues este movimiento es el sencillo. Pero hay movimientos que vamos a hacer dobles, o triples, o cuádruples, como nos interese. Por ejemplo, si queremos hacer un caderazo doble, lo que tengo que hacer es ir una vez despacito y la siguiente vez más fuerte. Una vez despacito y la siguiente vez más fuerte. Una despacio, una más fuerte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Que la quiero hacer triple, 3 veces. Durante las 3 voy cada vez acercándome un poquito más hacia mi meta, que sería mi cadera derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así podemos hacer 4 o 5 las que